Hola, esto que voy a hacer ahora es una presentación del tema 1 de la comunicación en la empresa de la asignatura Red, que está enfocado a prueba libre de técnico en auxiliar de enfermería para las pruebas libres. Esto es un resumen, hay ideas, aportaciones, simplemente es pues para que podáis tener un enfoque o una guía, por si no os da mucho tiempo, intentaré hacerlo lo más breve posible y espero que os guste. Bueno, pues este primer tema se llama la comunicación en la empresa. Y entonces este tema pues engloba todos los elementos y todas las formas que se dan en la comunicación dentro de la empresa. Entonces vamos a empezar por definir lo que es la comunicación en la empresa, el concepto. Es un proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una organización. El proceso puede ser interno, basado en relaciones dentro de la organización, o externo, entre organizaciones, entre empresa y cliente, o entre organización y proveedores. Ahora vamos a ver los elementos dentro de la comunicación. Tenemos el emisor, que es la persona que emite un mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje es el contenido, la información que envía el emisor al receptor. Cuenta con un código. Luego también tenemos dentro de los elementos de la comunicación el canal, que es el medio por el que circula el mensaje, verbal o no verbal. Por ejemplo, pues un libro, radio, etc. El código es el sistema de signos que contiene el mensaje. A esto llamaríamos idiomas o lenguas. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica. El contexto es muy amplio. Es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje, el lugar y tiempo, el entorno, lo que rodea el acto de comunicar. Ejemplo. Por ejemplo, decimos María ha regresado, pero no especificamos dónde regresa. Entonces no hay información para contextualizar el mensaje. Sin embargo, si decimos María ha regresado a casa para hacer la comida, ya aquí se establece que es en casa. Establece que es en casa y lo que va a hacer. Un elemento muy importante dentro de la comunicación sería el feedback. O sea, todo esto, todos los elementos, si no tenemos feedback, no sirve de nada. Feedback o retroalimentación. Y es la reacción, respuesta u opinión que nos da el interlocutor. Vemos que el receptor le ha llegado bien el mensaje y lo ha entendido. Entonces ya así se produciría la comunicación. Vamos a ver ahora los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación externa. Es la comunicación que se produce entre personas dentro de la propia empresa. Por ejemplo, dentro de la propia empresa y también del exterior. Por ejemplo, redes sociales, llamadas telefónicas, web, etc. Luego tenemos también la comunicación interna, que es la comunicación que se produce entre personal dentro de una organización. Nos vamos a centrar en la comunicación interna, ya que dentro de las dos quizás es la más importante. Luego la comunicación externa, por supuesto, pero vamos a desarrollar bastante la interna para saber cómo se desarrolla la comunicación en la empresa. Dentro de ella tenemos la comunicación ascendente, descendente u horizontal. La comunicación ascendente se dirige hacia los directivos desde los empleados. Ayuda a mantener a los gerentes conscientes de cómo se sienten los empleados con sus trabajos, políticas y procedimientos. Por ejemplo, los instrumentos que se usan, los buzones de sugerencias, las encuestas de satisfacción de empleados, etc. Y ahora vamos a ver la comunicación descendente. Se dirige a los empleados subordinados desde el equipo directivo. Las ventajas, pues tienen una eficiencia, porque la información proviene de fuentes de poder que pueden coordinar todas las actividades. También tiene una comunicación eficaz,
una facilidad de delegación, pero también a su vez tiene unas desventajas, como es una retroalimentación lenta. Se necesita tiempo para que los mensajes bajen a la organización y luego vuelvan a subir. Luego también se dan problemas de interpretación, baja la moral, distorsión, etc. Luego tenemos la comunicación horizontal, que es aquella que se establece entre personas del mismo nivel jerárquico o donde no existe relación de autoridad, se da entre iguales, entre compañeros, etc. Muy bien, pues ahora vamos a ver lo que es la comunicación verbal oral y la comunicación escrita. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmiten mensajes por medio de gestos, posturas, expresiones faciales, etc. La comunicación no verbal tiene más peso que la verbal, aproximadamente un 70%. Todo lo que engloba el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre, lo conocemos como paralingüística. Lo relativo a la mirada, postura, gestos y proximidad se conoce como kinesia y el espacio personal es lo que se conoce como proxémica. Y dentro de la comunicación verbal oral se establece entre dos o más personas que tienen como medio de transmisión el habla y como código un idioma, por ejemplo, el diálogo, la entrevista de trabajo, la reunión, el teléfono, etc. Está la comunicación escrita. Y vamos a ver dentro de la comunicación escrita las características que tiene. A diferencia de la oral, no está sometida al espacio ni al tiempo y puede que nunca se dé esta comunicación la interacción entre emisor y receptor. No es inmediata e incluso puede llegar a no producirse. Por lo tanto, estaríamos hablando de una falta de feedback. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Correo postal, telegrama, el fax, el burofax, la circular interna, la instancia, la solicitud y la carta. Esta comunicación lleva más tiempo y no hay interferencias. Vale, vamos, dentro de los ejemplos vamos a desarrollar un poquito los que más nos interesan a nivel examen también, que es la comunicación interna, perdón, la circular. Es un pequeño documento de índole administrativo para empleados, para que se enteren de un evento en particular. Luego tenemos la instancia o solicitud, que es un documento que emplean las empresas o particulares para solicitar algo de los organismos públicos. Se elabora según unas normas de presentación, tiene que llevar un encabezado, que dentro de él lleva el nombre, apellidos, DNI, la profesión. Luego tiene que tener un cuerpo, que es ahí donde se explican los motivos de la solicitud. Una petición, que se detalla la solicitud concreta como consecuencia de los motivos. Y luego tiene que haber, por último, un pie, a pie de página, en el que figuran la localidad, la fecha y la firma del solicitante. Y luego tenemos también, por último, la carta. La carta se emplea mucho en la comunicación vertical, tanto ascendente como descendente. Bien, pues ahora vamos a ver un poquito las barreras que nos encontraríamos en la comunicación. Y tenemos las barreras físicas, las barreras personales o psicológicas y las barreras semánticas. Vamos a ver la definición de cada una y algún ejemplo. A ver, las barreras físicas dificultan la comunicación, tales como ruidos ambientales, obstáculos físicos, vidrios, etcétera, que distorsionen o impidan el entendimiento. Por barreras personales o psicológicas entendemos como la condición mental o emocional de alguno de los actores que pudiera sabotear la transmisión del mensaje. Por ejemplo, estados de catatonia en las que un individuo no responde a los estímulos comunicativos, una persona ebria o drogada, etc. Y luego están las barreras semánticas que surgen en la comunicación debido a una incorrecta interpretación de los signos del código. Por ejemplo, hablar en un idioma que no dominamos o emplear una terminología muy técnica que desconocemos. Pues estos serían a grandes rasgos las barreras de comunicación. Ahora nos vamos a centrar en las redes de comunicación.
que son las que permiten la transmisión de información. Y las hay de diferentes tipos, bueno, de dos tipos en concreto, las redes formales y las redes informales. Las redes formales son establecidas por la propia empresa y las redes informales surgen de forma espontánea por los trabajadores o miembros de la empresa. Vamos a desarrollar un poquito esto. Las redes formales de comunicación sigue el organigrama de la empresa u organización que persigue proporcionar información a las personas destinatarias adecuadas en el momento oportuno. Existen varias redes. Las voy a nombrar un poquito. Red en cadena, que se establecen con el miembro más cercano que tenemos. Red en estrella, el individuo del centro se comunica con todos los demás. Red en Y, que combina red en cadena con red en estrella. Red en círculo, la información circula libremente entre todos los miembros de la empresa. Y red en varias direcciones que permite a todos los miembros comunicarse. Y luego las redes informales de comunicación surgen de forma espontánea por los trabajadores o miembros de la empresa. Hay diferentes efectos positivos. Aparecen sentimientos de colaboración y solidaridad que permiten conseguir una mayor efectividad en el trabajo y crear un ambiente más agradable, positivo y beneficioso para la empresa. Pero también hay unos efectos negativos. Si la información no es usada de forma correcta, puede conllevar a malas interpretaciones por no verificar y contrastar las fuentes. Y vamos a ver ejemplos de redes informales. El rumor. No se verifica el origen de la fuente y puede llegar a distorsionarse mucho el contenido real de la información. Incluso puede haber rumores que no sean ciertos, que eso también, porque no se contrasta la información. Luego está la cadena causal. La información es transmitida sin ningún tipo de orden y no se garantiza que pueda llegar a todos, con lo cual pues dificultaría mucho el proceso de comunicación. Y una cadena en línea, que la información se transmite hasta que se llega a la última persona posible. Estos casos pues también puede que funcione o puede que no. Pues hasta aquí hemos llegado, hemos visto un poquito a grandes rasgos lo que es la comunicación en la empresa, a modo de resumen, para cualquier examen o a que os presentéis o simplemente pues para informaros un poquito de cómo va el tema. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo.